Buenos días. Muy bien. La semana pasada estábamos con el rey Salomón. Dedicamos 2 a este rey y 2 a David. Bueno, esta semana continuamos con el legado de la vida que se dan los reyes. En este caso, el rey... ¿Mande? No, es broma. El legado, como es que hablando en un sentido irónico, ¿no? Porque pues hay reyes buenos y reyes malos, pero en este caso, pues siguen los reyes malos. Entonces, pues así es la naturaleza del hombre. Yo platicaba con mi hermano acerca de esto, ¿no? Porque aquí estaba, ¿no? La vida de los reyes. Y le dije, pónganle la vida que se dan los reyes, ¿no? Y qué tremendo cómo es la naturaleza humana, que los puestos de autoridad son los más, reverenciados, no sé cómo explicarlo, al punto de ponérseles así a los hombres, ¿no? De que, ay, ya llegó el gobernador, el presidente, el rey, el qué sé yo, y bueno, esto puede pasar en el mundo secular. Llega el dueño de la empresa, llega el presidente, qué sé yo. Y bueno, sí tiene cierto privilegio y cierto renombre, ¿no? Pero cuando sucede esto en las cosas espirituales, o sea, en las cosas de Dios, en la iglesia, que llega el pastor y el pastor es como que, llegó no sé quién. Ay, joder, hermanos, la verdad sí, a mí me ha tocado, por ejemplo, visitar iglesias donde... me voy a reservar lo que han hecho, pero dices tú, híjole, es que no puede ser. O sea, yo soy igual que ustedes. O sea, yo no, o sea, no sé por qué hay tanta distinción. Ay, el pastor y pásale el pastor y las mejores frutas y las mejores todo y los mejores lugares y las mejores comidas. O sea, yo entiendo eso, ¿no? Pero yo lucho con eso porque a mí no, como que no. Pero pues hay quien le gusta eso. Y todo ya radica en el corazón, ¿no? Entonces, bueno, así es la naturaleza humana. Y bueno, vamos a ver la historia del rey Roboam. El rey Roboam. Resulta ser que cuando muere Salomón, pues ahora sí que tenía que haber un sucesor. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 41. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 41. Después de que Salomón se desvía, se arrepiente, la Biblia no lo registra, pero lo deducimos por el libro de Eclesiastés. Bueno, finalmente llegaron los días de muerte para Salomón. Y dice así, Primera de Reyes, capítulo 11, verso 41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Pues ahí está, Eclesiastés, Proverbios, ahí está registrado. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Igual que a David. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. De 1000 mujeres que tuvo Salomón entre reinas y concubinas, 1000 mujeres. Imagínense ustedes la cantidad de hijos que tuvo. Y antes era distinto. Si un hombre allá en los... Ay, me duele el cuello. En los 60, 70 tenían de a 16, 20 hermanos, no sé, por ahí. Ahora imagínense ustedes en aquel entonces 1000 mujeres. ¿Cuántas y cuántos hijos tuvo? Por lo bajito, otros 1000. Uno por cada uno. Bueno, de entre todos esos hijos que él tuvo, solamente la Biblia menciona a uno que se llamaba Roboam. Roboam, podemos deducir que fue el hijo chiqueado, el hijo predilecto de Salomón, que estuvo cerca porque estaba en las cortes reales
Y bueno, dice la Biblia que este hombre llamado Roboam fue un hombre que demostró en todo su reinado insensatez. Algo totalmente incongruente debido a que pues fue hijo del hombre más sabio que existió y que ha existido en toda la tierra. Pero no heredó en absoluto la sabiduría de su padre. ¿Sí? Y esto es incongruente, ¿no? De ser hijo de quien fue y no heredar ni una pizca de sabiduría de su padre, pues ahora sí que es una incongruencia, ¿no? Por lo tanto, nadie puede asegurar o garantizar la descendencia total por parte de los padres, ni por genética o por el ejemplo que se recibe, ¿no? Hay un refrán popular que dice, hijo de tigre, pintito, aludiendo a que son hijos iguales, ¿no? Pero no siempre es así. Tenemos, por ejemplo, el caso de cantantes con mucho talento donde los hijos, pues nomás no. Ni talentoso ni agraciado. Por ejemplo, el caso de Mijares y Lucero, que tienen a su retoño en el mundo secular. Y pues la muchacha, pues, tiene buen talento, pero pues no es muy agraciada, ¿no? Es muy criticada, de hecho, porque no heredó, ahora sí que los aspectos físicos de sus padres. Bueno, lo mismo pasa en el asunto de este rey, que teniendo el ejemplo máximo de la sabiduría de Salomón, pues no la aplicó. No, pues no. Fue muy lamentable. Entonces, el hecho de que alguien pueda ser talentoso, tener habilidades, ser bueno, pues depende de la necesidad de cada uno. Cada uno decide qué va a hacer, cada uno decide buscar, aprender, superarse para finalmente ejecutar, ¿no? O sea, casos, por ejemplo, de hijos de familias muy escasas económicamente, pero el chico, el joven, sale adelante y hace su carrera y wow, qué tremendo ejemplo, ¿no? Pero no, ¿por qué? Porque tuvo él la necesidad, el hambre de buscar. Eso fue el caso de Salomón cuando estaba joven. Él decidió buscar a Dios y de pedirle sabiduría, pero no fue así con Roboam. Bien, entramos en materia. Primera de Reyes, capítulo 12. Brincamos al siguiente capítulo y veamos qué fue lo que sucedió con este hombre. Dice, Roboam, después de que muere Salomón, capítulos antes se narra la historia de que hubo ahí por una revuelta entre Salomón y Roboam y otro hombre llamado Jeroboam. Hubo un pleito ahí con Salomón, Jeroboam huye a Egipto, está medio larga la historia, por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver. Y bueno, llega el momento de nombrar como rey a Roboam. Y dice así, Roboam fue a Siquem. Siquem en aquel entonces era la ciudad, una de las ciudades principales donde tendían a embestir a los reyes. Y dice, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. La Biblia no lo dice, pero las crónicas de los historiadores narran que esto fue como una trampa para Roboam, hacerle creer a este hombre que lo iban a embestir como rey, pero había otras cosas detrás. Lo que querían era quitarlo, porque Roboam en aquel entonces ya era conocido por el pueblo y sabían que este hombre era terrible. Nada que ver con Salomón y dijeron, ¿qué hace? Pues vamos a hacerle creer que lo vamos a embestir como rey acá en Siquem, nos juntamos todos y ahí lo derrotamos, pero no fue así. Sucedió otra cosa, pero al mismo tiempo todo gobernado por Dios. Y dice, versículo 2. Y aconteció que cuando lo escuchó Jeroboam, el que había tenido pleitos con Salomón y se fue a Egipto, que cuando lo escuchó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, aquí lo dice, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. O sea, le dijeron, Jeroboam,
vamos a hacer esto con Roboam, lo vamos a citar a Siquem, vente, únete con nosotros para que veas lo que va a pasar y juntos poderlo derrocar. Y el otro dijo, no, pues guapo el niño, lo peinas. Dijo, no, pues ahora sí que pues ahí voy. Lo mandan a llamar y entonces se junta Jeroboam con el pueblo de Israel y dice, verso 3, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, vean ustedes lo que expresa el pueblo. Tu padre, o sea Salomón, agravó nuestro yugo. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando el pueblo se refiere a que Salomón había agravado el yugo sobre el pueblo, era porque la casa real, la casa de Dios, todo lo que hizo Salomón, las cosas que tenía en su palacio, los estanques y todo lo que Salomón alcanzó fue a costa del pueblo. Cuando el pueblo pidió rey, ¿se acuerdan allá con Saúl? Les dijo Samuel, el rey les va a hacer así, así, así. Sus hijas, sus hijos van a estar en servidumbre, van a cosechar y van a trabajar para él. Bueno, esto se cumplió también con Salomón. Entonces el pueblo sentía la carga de lo que Salomón imponía para tener esos palacios y lujos que él había alcanzado. Por eso el pueblo le dice, tu padre agravó nuestro yugo, es pesado. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y dice ahí, si tú haces estos, Roboam, te vamos a servir. Y él les dijo, ok, los escuchó, váyanse y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Entonces Roboam pidió consejo. ¿Cuántos saben que pedir consejo es bueno? Es bueno. Siempre que tengamos un asunto difícil o que necesitemos aclarar, pidamos siempre consejo. Ahora, el punto es ¿a quién le pedimos consejo? Esto fue lo que pasó con Roboam, reflejando su insensatez. Dice entonces, el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Buenísimo. O sea, pide consejo a la gente que había estado con Salomón, que ya había reinado con él 40 años, que ya se sabían las cosas de todas. Es como, por ejemplo, aquí en la congregación. ¿Quién ha estado desde el principio? Chava Pardo, Toño Ortiz, que son los pastores principales. Ese es el grupo de los ancianos que llevan aquí 40 y ¿qué? Acabamos de cumplir 43 años. Ok. Vamos a estar aplicándolo de esa manera. Entonces, este joven va y pregunta a los ancianos. Muy bien. Y les pregunta, versículo 6. ¿Cómo aconsejan ustedes que responda yo a este pueblo? O sea, ellos escucharon lo que demandaban. Y ellos le hablaron diciendo, mira, si fueres hoy su siervo, o sea, tú Roboam, escucha bien, si tú fueres hoy siervo, subraya esa palabra, siervo, el consejo de un anciano maduro, tienes que ser siervo. Y es lo que siempre hemos aprendido por parte de nuestros pastores. Servicio, siervo. Palabras de Jesús, enseñanzas de Jesús, ser siervo. Si tú haces esto, Roboam, si fueres hoy siervo de este pueblo y les sirves, respondiéndoles con buenas palabras, les hablares, ellos te van a servir para siempre. Y aquí se establece el principio del servicio muchísimo antes que entráramos al Nuevo Testamento con Jesús y con el apóstol Pablo. Servicio. Mira, Roboam, si tú sirves al pueblo, no te sirves del pueblo. Si tú les hablas bien, no te enseñoreas de ellos.
te van a responder. Porque la autoridad se ejerce con el ejemplo, se ejerce con amor, se ejerce con el servicio. Sí. No hay de otra manera. Hay dos formas, y yo se los he explicado a dueños de empresas, de negocios, se los he enseñado a servidores de la iglesia. Tú puedes ejercer la autoridad de dos maneras. Una es por el nombramiento y otra es por el ejemplo. Sí, eres el pastor. Sí, eres el pastor. Sí, es que oraron por mí. Sí, oraron por ti. ¿Te impusieron manos? Sí, te impusieron manos. Sí, te dieron la cobertura. Eres el pastor de esta congregación. Pero, ¿cómo vas a ejercer tu autoridad? ¿A través de amenazas? ¿De manipulación de la palabra? ¿O es que todo hay que hacerlo para Dios? Sí, ya sabemos que es para Dios. Pero no hagas eso, o sea, no manipules a la gente. Y la gente que ya tiene tiempo discierne, este me está manipulando. Este pastor me está manipulando, ese servidor me está manipulando con la palabra. Es que si tú haces eso, tu autoridad, pues no, o sea, es por nombramiento, pero no por un ejemplo. Entonces, o la ejerces por el nombramiento o la ejerces como ejemplo. Y este fue lo que le aconsejó los ancianos de Israel a este joven Roboam. Sirve con el ejemplo, gobierna con el ejemplo y sé tú para el pueblo. Entonces, cuando tengamos puestos de autoridad y Dios nos lleve a tener responsabilidades bajo nuestro cargo, sea secular en un negocio, en una empresa, qué sé yo, con mayor razón en la iglesia, seamos siervos. Seamos siervos, ¿sí? Entonces, si tú les hablas bien y les sirves, ellos te van a responder y te servirán para siempre. Versículo 8, tremendo. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Es como, ya están viejos estos ya. Como lo hacen los jóvenes hoy. Mira, hijo, tú no sabes. Yo eso ya lo sé. Hace poco yo aconsejé a una joven. Tenía un problema sentimental. Entonces viene con su mamá, la escucho y bueno. Le digo, mira, te voy a dar un consejo. Te voy a dar el consejo de la palabra. No es mío, es de la palabra. Ok, se lo doy. Ok, no, pues gracias, pastor. Pasan las semanas. ¿Qué pasó? No, pues es que hice otra cosa. Ok. ¿A quién le pediste consejo para hacer eso? No, pues a una amiga muy, muy íntima mía de la prepara. Ok. ¿Cómo te fue? ¿Quién dijo que hicieras eso? Pues mi amiga. Entonces tú le das más credibilidad al consejo de tu amiga a tus iguales que a tus superiores que ya tienen experiencia. Pues es que nada, le dije, es que ella me entiende. Ella te entiende y tu mamá no te entiende. Tu mamá te trajo en la panza 9 meses. Te conoce desde niña, o sea, ¿cómo no te va a conocer? Pero bueno, esto es la actitud de los jóvenes. Entonces, jóvenes, escuchen el consejo de los adultos, de los ancianos en edad, en experiencia, qué sé yo, y sean obedientes a la palabra de Dios. Y nosotros, los ancianos, ¿cuántos ancianos hay aquí? Ancianos somos los mayores, ¿ok? O sea, no necesariamente que tengamos 80 años, ¿verdad? Somos nosotros los que ya llevamos un camino recorrido y seamos pacientes con ellos. Paciencia para enseñarles una y otra vez. Y siempre va a pasar algo, sobre todo nuestros hijos. Le damos el consejo 2, 3 veces, entra por aquí, le sale por acá, van con otra persona, les dice exactamente lo mismo. Es que me lo dijo él. ¿Y qué no te lo he dicho yo? Sí, pero es que así pasa. A veces reciben más de otra gente que de nosotros, pero no por eso dejemos de hacerlo. Bien. Dice, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes
que se habían criado con él. Los del barrio, pues, ahí la palomilla. Dice, versículo 9, y les dijo, ya imagino, cuando va con los ancianos, todos bien serios, así, sentados en sus sillas, así, todos tranquilos. Mira, Roboam sirve al pueblo, pero cuando va con los jóvenes, imagínense ustedes la escena, como hoy, en un cuarto ahí, con refrescos y todo. A ver, ¿ustedes qué opinan? Fíjense que, pues vino el pueblo y me empezaron así, yo me puedo imaginar algo así, porque eran chavos todos y estaban en el mismo nivel. Y les dijo, a ver, ¿ustedes cómo aconsejan que respondamos a este pueblo que me habla diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, mira, Roboam, así vas a hablarle a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Se sintieron bien gallitos. Mira, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Eso fue la petición del pueblo. Así les vas a contestar. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Más para que se den un quemón, ¿no? Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo voy a añadir a vuestro yugo más. Mi padre los castigó con azotes, mas yo los voy a castigar con escorpiones. Ese fue el consejo de los jóvenes. Bueno, se llegó el día. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente. Les habló de manera áspera, orgulloso, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, y les repite las palabras. Versículo 15. Y no escuchó el rey al pueblo, porque era designo de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Bien, ¿qué podemos extraer de esto? Los hombres de mayor experiencia en la corte de Salomón aconsejaron a que accediese a la petición. Mira, Roboam, hazles caso, accede a sus peticiones. Te vas a ahorrar muchos problemas. ¿No quieres? Tendrás problemas. Hace como 1 año y medio, ahí en el negocio, tuve un problema con una de las muchachas. Se fue con un fulano que le llevaba 20 años. Ok, pues ya no voy a trabajar con usted. Está bien, que te vaya bien. Se fue. Regresa con él, con sus demandas y exigencias, de que me tiene que pagar esto y esto y esto y esto y esto. Creo que lo dije en una predicación también. Y ya yo veo los cálculos y bueno, este es lo que te toca. Me dice, no, pues es que eso no es. Y yo, pues sí, es que sí es. Yo soy contador público, pero sé perfectamente cuáles son tus derechos. No, pues no es. Bueno, ya no hubo nada más que hablar. Se pusieron así en una posición bastante agresiva. Me dijeron, ¿sabes qué? Pues yo te pido tanto, X cantidad. Le hablo yo a la contadora, otra contadora que tengo, y le digo, a ver, pues ayúdame con ese asunto, ¿qué hago? Me voy a juicio con esta muchacha porque pues no es justo que a mí me saquen esa cantidad cuando no le corresponde, me están robando dinero. Y me dijo lo mismo, mira, te voy a dar un consejo, Hiram. En este país las leyes son así, son injustas. Siempre los patrones son los más perjudicados porque las leyes protegen más al trabajador. Entonces, ¿quieres ahorrarte problemas? Dale lo que pide. ¿Quieres problemas? Pues vete a la corte, 2 años, págate un abogado, métete con el seguro, paga todo lo que implica eso. Ese fue su consejo. Y yo, Señor, ¿qué hago?
Un consejo, haz lo que te están diciendo. Ahí está, ya. Ahórrate problemas. Entonces, es mejor tener la paz de buena manera, hacer la guerra y después va a ser peor. Claro que hay que valorar cada situación y ver de qué forma se puede resolver. Bueno, esto vino a mi mente porque fue precisamente lo que le dijeron los ancianos a Roboam. Ahórrate problemas. Cede a lo que te están pidiendo, no te están pidiendo la gran cosa. Bájales las cantidades, apóyales todo. Pero bueno, no quiso. La mejor forma de reinar, de gobernar, es sirviendo. Así ganas más el corazón de la gente a la que está a tu cargo, que imponerles cargas. Cuando gente llega conmigo a trabajar, sí ven una diferencia. Por ejemplo, es que me dicen, es que donde yo vengo, mi jefe era así, 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 y aquí usted pues es bien diferente, y el trato y todo eso, pues sí. Y el respeto y todo esto se gana sirviendo a los demás y se gana el corazón. En cambio, pues estos jóvenes que le dieron el consejo a Roboam, pues ahora sí que era totalmente inaceptable por falta de experiencia, su edad, falta de prudencia, le aconsejaron mal. ¿Sí? Y Roboam demostró debilidad al enorgullecerse, al endurecerse. No ganó nada. Y lo mismo para nosotros, hermanos. Cuando hay un conflicto, no vale la pena endurecernos. No vamos a ganar, vamos a perder. Siempre en un conflicto matrimonial, familiar, laboral, qué sé yo, siempre mantengamos la humildad, no endurezcamos el corazón porque no vamos a ganar, lo repito. Ganamos más cediendo, con un corazón humilde, sencillo, tratando de buscar la reconciliación y tratar de mediar, de buscar una solución al problema. Ya si nosotros hicimos lo que tenemos que hacer y la otra parte sigue endurecida, ya no es mi responsabilidad. Yo hice lo que tenía que hacer. Vamos viendo, vamos platicando, ni aquí ni aquí lleguemos a un término medio, pero ¿qué es lo que pasa? Que actuamos al estilo Roboam. Nos endurecemos, nos enseñoreamos, nos levantamos, queremos imponer nuestra voluntad, no queremos escuchar nada, queremos hacer nuestra voluntad y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por la ira, por todo esto, que al final de cuentas agrava la situación. Y hay consecuencias, como las tuvo Roboam. Roboam prefirió la aspereza a la moderación. Y fíjense ustedes cómo cuando Roboam recibe el consejo de los ancianos, fue una idea general. Mira, Roboam, así, sírveles, respóndeles bien, todo esto. Pero cuando los jóvenes le dieron el consejo a Roboam, le dictaron las palabras que les iba a decir. No sé si alcancen a notar eso. Mira, les vas a decir así, así, así y así. Y así fue como lo presentó al pueblo. O sea, totalmente desvariado Roboam. Entonces, la altanería, el orgullo y la soberbia es la caída libre a la imprudencia y a la insensatez. Por eso siempre es mejor la humildad. Roboam se presenta ante el pueblo altivo, imperioso, orgulloso, pensando que al ser así, al usar mano dura, lo iban a seguir. De hecho, en lo secular hay cursos así de alta dirección, el IPAD y todo eso, que te enseñan a hacer esto. Yo cuando estaba en esos cursos, yo dije, no, es que es como que no. Porque te enseñan a imponer. Es que el gerente, es que el director tiene que imponer, tiene que... Pues no, o sea, pensando que, bueno, y sí. Por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa, llegaba la directora y todo el mundo se cuadraba. Ahí viene, ya llegó, todo el mundo sí, pero como soldadito y todo. Digo, pues, ¿para qué no? Bueno. Entonces, el hacer esto, el
tener mano dura y todo esto sí crea un impacto en la gente. Las amenazas, la manipulación, todo eso crea una reacción, ¿sí? En el caso de Roboam, todo esto, como era designo de Dios, tenía que pasar así porque Dios le había dicho a Salomón que le iba a romper el reino en dos, y Dios tuvo que usar algún medio para llevarlo a cabo, y fue a través de este personaje llamado Jeroboam, que fue el otro. Bien, entonces cuando se presenta así, deja claro que el designio de Dios era establecer su voluntad, y ante esas cosas no hay nada ni nadie que lo pueda evitar. Versículo 16, veamos qué fue lo que sucedió. Roboam les habla así, y vean ustedes la reacción. Cuando todo el pueblo vio que el rey, o sea, en este caso Roboam, no les había escuchado, le respondió estas palabras. Qué interesante esas palabras. Dice, ¿qué parte tenemos nosotros con David? O sea, en pocas palabras, de todas las cosas buenas que el rey David tuvo y de las promesas que Dios hizo, ¿dónde está nuestra parte? O sea, es un reclamo directo a Roboam. O sea, entonces, ¿dónde está David y su legado? ¿Dónde está el legado de Salomón? O sea, tú me estás diciendo que no vas a bajar, que vas a endurecerte todavía más. Entonces, ¿dónde está la misericordia, la bondad, el buen juicio, el reinado? ¿Dónde está? Y como no estaba, entonces le reclaman y dicen, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Y los líderes dijeron, Israel, no hay nada más que hablar, a tus tiendas. Es decir, ahuécale la ala, vámonos a las casas. ¿Por qué? Porque ya no había nada que hacer. Vean ustedes ahora lo que dice, y con el signo de exclamación, dice, provee ahora en tu casa, David. Es decir, ráscate con tus uñas, Roboam. ¿No quieres ceder? Te hemos servido con David, con Salomón. ¿No quieres bajar el yugo? Hazle como puedas. Nosotros ya no estamos para ti. Esa es la respuesta de un corazón lastimado, abusado, enseñoreado. Tú les hablas a tus hijos ásperamente y vas a tener una respuesta. Tú le hablas a la gente de esa forma y vas a tener una respuesta. Eso fue lo que pasó. Entonces, versículo 17, después de que sucede esto, dice, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel, las 12 tribus que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam, él siguió como si nada, dijo, pues bueno, allá ustedes, ¿verdad? Como diciendo, allá es orgullo. Bueno, el rey Roboam envió a Adoram, él siguió con sus funciones, que estaba sobre los tributos, o sea, les mandó a cobrarles los impuestos. Híjole, qué tremendo. No van a querer. Bueno, váyanse pues, y se fueron. Pero el rey mandó cobrar, les mandó al SAT a que les cobrara. ¿Qué fue lo que pasó? Algo trágico. Pero lo apedreó todo Israel y murió. Lo mataron, hermanos, al recaudador de impuestos. O sea, no le quedó claro a Roboam que el pueblo ya se había ido. ¿Sabes? Vámonos ya, vámonos a cada quien a su casa. No vamos a seguir a este rey. Y muere un hombre tremendo. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir de Jerusalén. Pues sí, ya vio cómo estaba la cosa. Dijo, vámonos. Así se apartó Israel de la casa de David, y aquí es donde ocurre la ruptura en dos. Se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam, el líder, el otro que estaba ahí, que no dijo una sola palabra, esperando que llegara su momento, dijo, oyendo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamar a la congregación diciendo, Jeroboam, pues ya vente. Y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Ahí está la ruptura del reino. Unos se fueron con Roboam, que fue uno, y los demás se fueron con Jeroboam. Jeroboam estuvo en Jerusalén,
y Roboam quiso regresar. Y dice, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá. Así ha dicho Jehová. ¿Qué dice ahí? No vayan, no peleen, no hagan nada contra sus hermanos de Israel. De esta forma, Dios detuvo una guerra interna. En palabras sencillas, Roboam, quédate donde estás con la tribu de Judá. Déjamelos así, porque ese es un designio mío. Yo así lo establecí y así va a ser. Así que así se quedó. Así se quedó. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 21. Ya que reinó Roboam, dice así. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Aquí ya estaban separadas las tierras y los reinos. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén. Poco tiempo. Ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá, noten ustedes, Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y lo enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Esto ya era bajo el reinado de Roboam. Tal es el pueblo, tal es el líder, tal es el líder, tal es el pueblo. Hay una relación ahí estrecha. ¿Qué fue lo que pasó? Como Roboam no tenía el temor de Dios, porque ya Salomón, su padre, también se había desviado, Roboam siguió este mal ejemplo. Y fue peor por lo que dice a continuación. Versículo 24. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, echó a estas tribus o pueblos. De alguna forma, por el desvío del corazón de Salomón, se volvió a juntar con los remanentes de Amón. Se juntó con mujeres amonitas. ¿Quiénes son los hijos de los amonitas? ¿O de dónde viene la descendencia de los amonitas? ¿Quiénes son, hermanos? Perdón, sodomitas. Quiere decir que en la tierra de Jerusalén, en la tierra de Dios, hubo homosexuales, lesbianas, toda perversión sexual. Cuando Dios ya había limpiado su tierra, las trajeron de vuelta. Y peor, que el rey, la máxima autoridad, haya permitido eso. Y no solo permitido, participar de eso mismo. Por eso Dios se enfureció. Y dice que lo hicieron enojar más que sus padres anteriores. Qué tremendo. Eso es cuando dejan y abandonan a Dios por completo. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Y bueno, siguen narrando ahí los versículos siguientes. Algo también terrible. Dice el versículo 25, que en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y saquearon la casa de Dios. Se llevaron los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Saquearon todo y se llevaron todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Salomón había labrado unos escudos impresionantes de oro que estaban en los pasillos de la casa de Dios. Se los llevaron todos, los tazones, las monedas, todo el mobiliario. Uy, hasta se me... Uy,
algo majestuoso. Y en lugar de ellos, dice el verso 27, que el rey Roboam se hizo de escudos de bronce, lo pirata, ¿no? Lo barato. Ya no fueron de oro, fueron de bronce. Y los dio a los capitanes de los de la guardia que nos custodiaban la puerta de la casa real. Todo esto pasó en el reinado de este señor, llamado Roboam, un rey insensato. Finalmente muere y es catalogado como un rey insensato. De lo que podemos sacar de este rey, hermanos, es su insensatez en el consejo y en la aplicación de los consejos. ¿Sí? Y es lo mismo que pasa con nosotros. Pidamos consejo y atendamos al consejo y apliquémoslo bien. Entonces, ¿para qué lo pedimos? Y que el consejo esté basado en la palabra de Dios. Hay gente que, hay dos tipos de personas, gentes que no quieren y hay otras que quieren. Y los que quieren a veces no saben cómo hacerlo. Entonces, pidamos sabiduría a Dios. Gente que quiere escuchar lo que su corazón y su mente quieren escuchar. Oye, hermano, es que fíjese que yo así. No, es que no se puede, hermano. Es que fíjese, la palabra de Dios dice que no debemos. Y luego va con otro pastor. A ver, fíjate que fíjate, eso es. No, hermano, es que no se puede. Es que la palabra de Dios dice que no se. Es que no, sí se puede. No, está padre ese consejo. Entonces sí se puede. Sí se puede, porque pues mira, así. Me gusta más el consejo que me dio el otro pastor que el que me dieron los otros dos. Entonces, que esté basado en la palabra de Dios, hermanos. Y finalmente, hacer la voluntad de Dios. Porque el consejo humano, por muy sabio, erudito, ungido que sea el hombre, falla. Escuchemos el consejo y pidámosle al Señor discernimiento y confirmación para hacer lo que estamos pidiendo. Porque si no, entonces vamos a fallar. Y aún así, hermanos, podemos fallar. Y si fallamos, como cristianos, Dios es fiel y misericordioso para corregir nuestro camino. Entonces, seguimos adelante. Hay algunos reyes así como que, pero bueno, es parte de la Biblia. De todos aprendemos. Muy bien, pues vámonos.